Gracias, Cristian. Ok, bueno, empezamos entonces ya la clase grabada y luego la montamos en YouTube para los que no puedan entrar online a esta hora. Am I sharing the screen? No, not yet. Share, ok. Ahora sí ya lo estoy compartiendo. Let's check what we saw yesterday. 100, I think it was. No, soon, ya casi en la 100. Vamos ayer. Acá íbamos. Sí, acá paramos. Paramos en esta parte. Estábamos viendo, describiendo lugares, y para describir lugares necesitamos saber adjetivos que dan una característica, en este caso de sitios. Adjectives in English, when using adjectives. Ayer veíamos que hay varias formas de usarlo. Uno, el adjetivo va delante del sustantivo o del objeto que yo estoy describiendo como tal. Va adelante. En español va después. En inglés va adelante. También vemos que si utilizamos el pronombre y el verbo to be, el adjetivo va solito, sin necesidad de explicar el objeto, porque el objeto ya lo estamos explicando con el pronombre. Y vimos tres formas de hablar con adjetivos, tres formas de escribir. Por ejemplo, the town is busy. El pueblo es ajetreado. En este caso, busy significa ajetreado. South Bay is a busy town. South Bay es el nombre de un pueblo y dice South Bay es un pueblo ajetreado. Y luego dice it is busy. It hace referencia a South Bay. Y South Bay es the town, un pueblo que se llama South Bay. O sea que este es ajetreado, el pueblo. Okay, so we were rewriting sentences about the different ways of writing, three different ways, tres formas diferentes de escribirlo con los adjetivos. Rome is an old city. The city is old. It is old. She is a busy nurse. The nurse is busy. She is busy. He is a quiet dog. The dog is quiet. He or it is quiet. They are new patients. The patients are new. They are new. It is a horrible town. The town is horrible. It is horrible. It is a beautiful car. Ayer veíamos, les dije que beautiful se puede decir inglés americano, inglés británico. Inglés americano es beautiful, como una R, beautiful. Y en inglés británico lo dicen beautiful, con la T, beautiful. Y ambos está bien. It is a beautiful car. The car is beautiful. It is beautiful. Entonces esas son las tres formas de poder decir así, combinando el adjetivo. Ahora vamos a ver vocabulario de lugares. More places or more vocabulary. Beach. Beach es la playa. Beach. Hay una grosería en inglés que suena muy parecido a playa, muy parecido. Que hay que hacer muy bien la diferencia entre decir beach, que es playa, y la grosería que se dice beach, con una B, con una T, perdón. Esta. ¿Okay? Esta es beach. Se hace una T ahí en la mitad. Y esta es beach. Beach. Playa. Borremos esta porque esta es horrible. Sí. Sí es el mar. Y sand. Arena. Sand. Si vamos a comprarle arena al gato, se dice cat sand. O sea, la arena del gato. Cat sand. Grass es pasto.
pasto. Grass. Countryside. Countryside es el campo. Como tal, el campo. That's the countryside. ¿Dónde vive usted? I live in the countryside. O sea, yo vivo en el campo. I live in the countryside. Tree es árbol. Árbol. Hill. Hill es loma. Una loma. No una montaña, es una loma. Hill. River es río. Río. Tenemos mountain. Este sí es una montaña. Montaña. Mountain. Mountain. Lake. Es el lago. Lago. Lake. Sky. Cielo. Cloud. Nube. Bueno, como les he dicho en todas las clases que hemos hecho hasta ahora, esto hay que aprenderlo de memoria. De memoria. Así que pongan a practicar esa memoria y aprendas en esto. Fish, sea, sand, grass, countryside, tree, hill, river, mountain, lake, sky, cloud. Otra vez. Fish, sea. Acá es como si no existiera la E y la A, sino sea. Sand, grass, country, countryside, countryside. Tree, muy diferente al número 3. ¿Ok? Sorry. Muy diferente al número 3. Este es tree, y este es three. Three, la T, la H. Three. Three. Hill, river, mountain, lake, sky. No pronuncien con una E antes porque no la hay. Es una S. Sky, cloud. Okay. Now we go to this. We did this yesterday. We were looking for incorrect words. Let's see. No, we didn't do yesterday. No, lo hicimos ayer. Read the postcard. Lea la tarjeta postal. Read the postcard. And correct the incorrectly spelled words. Lea la tarjeta postal y corrija las palabras deletreadas incorrectamente. Mire cómo traduje esto. Las palabras deletreadas incorrectamente. Pero en inglés va todo al revés. Incorrectly spelled words. Hi, Veronica. We're in the countryside. This week on vacation. It's really beautiful. The lake near the hotel is large, but the water is cold. We walk in the mountains every day and eat at the restaurant every night. Hope the beach is fun. Is it busy or quiet? See you soon, Tamara. Estas palabras están mal deletreadas, o sea, mal escritas. Vamos a escribirlas correctamente. La primera, countryside. Esta es la forma correcta. La segunda, beautiful. La forma correcta. Beautiful. Incorrecta, correcta. Lake. Lake lo acabamos de ver.
lake. Number 3, large. Large es un adjetivo que es grande, extenso, large. We walk in the mountains. También la vimos hace muy poco. Mountains. ¡Ja! Creo que yo también la escribí mal. Mountains. Y tengo que revisar. The mountain, yes. Ok, mountains. Siguiente, restaurant. Restaurant. ¡Ja! Señor Lina. Restaurant. Fish. También lo vimos. Fish. Busy, que es ocupado o ajetreado si estamos hablando de un sitio. Busy. Y quiet, que es silencioso, callado. Quiet. Quiet. Countryside, beautiful, lake, large, mountains, restaurant, beach, busy, quiet. Que ya debemos aprendernos estas palabras. Let's see. Say the sentences out loud, fill in the gaps. Vamos a rellenar los espacios y vamos a repetir cada frase. La idea es que la repitan. Ustedes allá la repiten. Si la pueden decir fuerte, ustedes la dicen. Si no, entonces mentalmente como pueden leer sus sitios donde se encuentren. The lakes are beautiful. And the mountain is large. The lakes are beautiful and the mountain is large. ¿Cómo completaríamos la primera? The countryside is quiet. Trees. And the trees are beautiful. ¿Por qué are? Porque trees es plural. No estoy diciendo tree, como tengo acá. Tree es uno solo. Estoy diciendo trees. O sea, varios árboles. Por eso tiene que ir are. Okay? The countryside is quiet and the trees are beautiful. Siguiente, la ciudad. The city is horrible. The city is horrible. And the people are busy. People también es plural, es gente. El plural de persona va gente. The city is horrible and the people are busy. Siguiente. The hotel is new. The hotel is new. El hotel es nuevo. The hotel is new. And the swimming pool is large. El hotel es nuevo y la piscina es extensa, larga o grande también podemos imaginar. Large es cuando estamos diciendo grande, extensa. The hotel is new and the swimming pool is large. The beach. The beach is big. And the cafes are busy. La playa es grande y los cafés son ajetreados o muy ocupados. The beach is big and the cafes are busy. The city is old and buildings are beautiful. Are buildings, plural, que son edificios. Buildings, plural. Cafés,
plural. The city is old and the buildings are beautiful. Vamos a repetir again. Otra vez. Repeat again. The lakes are beautiful and the mountain is large. The countryside is quiet and the trees are beautiful. The city, volví a escribir. The city is horrible and the people are busy. The hotel is new and the swimming pool is large. The beach is big and the cafes are busy. The city is old and the buildings are beautiful. Okay. Vamos a seguir revisando ahora las cantidades, frases para decir cantidades. Habíamos visto que there are y there is, que no lo veo por aquí, pero lo voy a anotar acá para hacer un recorderis. There are y there is significa hay, del verbo haber en español. Y hacíamos ejemplos. There is a cafe in my city. There is a hotel in my town. There are 3 shopping centers in my city. There is an airport in my town. Entonces decíamos, hay un museo, hay una biblioteca, hay etcétera, etcétera. Entonces digamos, el verbo haber, there are. Pero si yo no quiero dar un número determinado, hay 1, hay 2, hay 3. Si no quiero decir hay algunos, hay muy pocos o hay demasiados, hay unas palabras en inglés especiales para eso. There are some words in English special to identify quantity phrases. There are some buildings. Example, there are some buildings. Hay algunos edificios. Some, algunos. También podemos decir nosotros en español unos. Ah, sí, hay unos edificios. No estoy diciendo la cantidad. Unos, sí, algunos. There are some buildings. Some se utiliza cuando hay más de uno, pero no se sabe la cantidad exacta de cuántos. Hay algunos, unos. There are some buildings. A few. Esta es una expresión que va las dos palabras. A few. Okay. There are a few buildings. A few se utiliza para pequeños números. 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. Creo yo, máximo 3. No es más. There are a few buildings. A few. Few. Se dice. Some, a few. Y ahora viene lots of. Use lots of for a large number. Para un número más grande. There are lots of. Esto se pega al pronunciar y se dice lots of. There are lots of buildings. Si decimos palabra por palabra, there are lots of buildings. Y ahí es cuando ya nos suena un poco chistoso a nosotros cuando hablamos inglés, porque decimos, there are lots of buildings, y separamos. Tratemos de aprender ya cómo se dice en el inglés cotidiano. There are lots of buildings. There are some buildings, there are a few buildings, there are lots of buildings. Lots of buildings. Ok, ya sabemos entonces, pueden utilizar some, a few, and lots of buildings. Further examples. Vamos a ver más ejemplos. Further examples using quantity phrases. There are some trees.
There are some trees, okay? 1, 2, 3, 4, 5. There are some trees. Hay unos árboles. There are lots of mountains. There are lots of mountains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 montañas. There are lots of mountains. There are lots of people. Hay demasiada gente. There are lots of people. Si van a un concierto y le preguntan, how many people were in the concert? Oh, there were lots of people. Lots of people. There are a few cars. ¿Sí ven lo que les dije? A few cars. Máximo 3. 1, 2, 3. Really small numbers. There are a few cars. There are a few cars. Listen to the audio and then number the pictures in the order they are described. Okay. Sorry, pero como no tengo el audio, entonces este ejercicio. Vamos a ver la foto que dice la imagen. Where is the picture? This is a beach. This is the beach. And there are some people in the beach. There are some people in the beach. Some. Algunos, ¿no? Esto no sé qué será, qué sitio será. Digamos que es un teatro, como ejemplo. So, it's a theater and there are lots of people. There are lots of people. This is the mountain. We can say mountain. And there are some cows. Hay algunas vacas. There are some cows there. Here. There are, en esta que decimos, there are a few people. There are a few people. Muy poca gente. Here. En esta. There are some people. Y en esta there are lots of lakes. Muchos lagos. There are lots of lakes. Puede ser. Now we have a map. Write the sentences about the image using a few, some, or lots of. Okay. Vamos a ver este mapa. Y vamos a escribir si hay muy pocos, algunos o demasiados de lo que preguntan. ¿Y qué preguntan? Trees, people, buildings, cars, and parks. Okay. Trees. 1, 2, 3, 4, 5. There are some trees. Okay, there are some trees. People. ¿Qué podemos decir de gente? There are lots of people. There are lots of people. There are lots of people. Sí, hay muchos. Buildings. And buildings, there are 1, 2, and 3. Hay 3. Y no sé si los shops o los stores también se consideren como edificios o construcciones, pero pongamos que sí. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, there are some buildings. Okay, there are some buildings. Cars. 1, 2, 3. There are few. There are a few cars. And parks. 1, 2, 3. The same. Lo mismo. There are a few parks. Muy pocos. There are a few parks. There are a few cars. There are some buildings. There are lots of people. And there are some trees. Okay? And quedó claro, ¿no? Some, a few, lots of. Look at the table and they say sentences using few, some, and lots of. Ok, vamos a ver estas
imágenes. In Greenpoint, in the tree, in the sea, in the countryside. Okay. In Greenpoint, there are a few buildings. Vemos que tenemos las palabras a few, some, and lots of. Y en cada cuadrito hay una imagen. So in Greenpoint, there are a few buildings. A few buildings. And lots of people. And lots of people. En la siguiente, ¿qué tenemos? Un pájaro, bird, un pájaro, a few. Y tenemos apples and some. In the tree. Okay, so in the tree, there are a few birds. In the tree, there are a few birds and some apples. In the tree, en el árbol, there are a few birds, hay unos pocos pájaros, and some apples, y algunas manzanas. Number 2, in the sea, a few people and lots of fish. In the sea. Okay. En el mar, in the sea, there are a few people and lots of fish. And lots of fish. In the sea, there are a few people and lots of fish. Number 3, in the countryside, en el campo, some people and lots of trees. Okay, so in the countryside, there are some people and lots of trees. Let's repeat again. In Greenpoint, there are a few buildings and lots of people. In the tree, there are a few birds and some apples. In the sea, there are a few people and lots of fish. In the countryside, there are some people and lots of trees. Okay? Giving reasons. Vamos a la siguiente. Siguiente tema. Giving reasons. Y bueno, yo sé que estas lecciones les toca a ustedes o volver a repetir el video que queda en YouTube, en el canal. Cuando tengan tiempo en la noche, yo les he dicho, cojan los audífonos y se ponen a escucharlo nuevamente. Van siguiendo el material y van volviendo a repetir. Por ahora solamente pónganme cuidado aquí en la explicación. Y no hay más solución sino repetir, repetir, repetir. Si de verdad quieren aprender, ¿no? Eso es clave. Next. Giving reasons. Nos vamos a este tema y terminamos esta unidad, que es la unidad púrpura. Y vamos a hacer unos ejercicios de repaso para que quede esta unidad más centrada y arrancamos mañana con la unidad verde. Y arrancamos con vocabulario y empieza la casa. Va, ok, giving reasons, dando razones, como en español. Uno está hablando algo y uno siempre da una explicación, un motivo. Así como el profesor Girafales. Motivo, razón o circunstancia. Siempre dice uno una explicación, que a veces no se necesita, pero está uno acostumbrado a darla.
Y en inglés se utiliza la conjunción because. Because. Y este because es el por qué en español, el por qué de razón, que se va pegado. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Ese por qué. Use the conjunction because para dar una razón. Y por lo general se responde con because a una pregunta que inicia con why. Esa ya la vimos en las palabras WH, en las palabras de pregunta. Que a las preguntas WH, todas las preguntas que inician con WH, la respuesta es algo, una información. La respuesta no puede ser sí o no. Tiene que ser algo, una información. A las preguntas con why se responde because. Why do you study English? Why? Porque why do you study English? ¿Por qué estudia inglés? Because. Entonces ahí viene el because. Porque. Y va la razón. Because I like it. Porque me gusta. I like it. Because I like it. Or because I want. Yo quiero. Because I want to travel. Quiero viajar. Or because I want to study I want to study, I don't know, a master's degree or whatever. Porque quiero estudiar una maestría, etc. Una razón, ¿ya? So, why and because. Why and because. I live in the countryside because it's beautiful. I live in the countryside because it's beautiful. Yo vivo en the countryside, en el campo. Yo vivo en el campo porque es hermoso. I live in the countryside because it's beautiful. Miren en español esa traducción. Yo vivo en el campo porque es hermoso. Acá inmediatamente nosotros decimos es hermoso. ¿Qué es hermoso? El campo. Pero en inglés yo no puedo decir solamente el to be. Acá no va escrito is beautiful. Is beautiful. No. Se dan cuenta que lleva el pronombre it. Porque en inglés siempre hay que especificar de qué estamos hablando. No podemos dejar eso suelto como lo decimos en español. Es hermoso. Ya por contexto sabemos que estamos hablando del campo. Pero en inglés no. Hay que especificarlo. Entonces por eso vuelven y colocan el it. Con la contracción, con el apóstrofe es. It's beautiful. Porque el it hace referencia a qué? Al countryside, que es el campo. Espero que eso claro, porque eso se ve y se utiliza y eso es común para poderlo entender. I live in the countryside because it's beautiful. Especialmente cuando hacemos traducciones. Que eso, claro. Further examples. Vamos a ver otros ejemplos. It's a noisy town. It's a noisy. Noisy es ruidoso. Es un pueblo ruidoso. It's a noisy town because there are lots of cars. It is a noisy town because there are lots of cars. Es un pueblo ruidoso porque hay muchos carros. Demasiados carros. My village is quiet because there are only a few families here. My village is quiet because there are only a few families here. Mi vereda es silenciosa porque hay solamente unas familias acá o aquí. My village is quiet because there are only a few families here. Siguiente ejemplo. The nurse is busy. La enfermera. Ya hemos visto, enfermera, nurse. The nurse is busy because there are lots of patients. Because there are lots of patients.
La enfermera está ocupada porque hay demasiados pacientes. The nurse is busy because there are lots of patients. Ok, vamos a mirar. Acá. Listen to the audio. Listen to the audio and answer the questions, ok. Vuelve y juega. No tenemos audio, pero vamos a mirar el ejercicio. Ok. Eso sí está grave porque no sabemos qué dice el audio. Hay que escoger cuál es la respuesta correcta. Dice, Ben goes to the restaurant because it is near home. His friend is the chef. Y la respuesta según el audio es, Ben goes to the restaurant. Ben va al restaurante porque su amigo es el chef. Because his friend is the chef. Siguiente. Jacob lives in Newport because his family lives there, lives far away. Obviamente su familia vive allí, lives there. Marina works outside. Marina trabaja en las afueras, outside, because she's a farmer, she's a gardener. She's a farmer, es una granjera. Okay? Marina works outside because she's a farmer. Puede ser también she's a gardener. Un jardinero también trabaja afuera. Pero como no tenemos el audio, pues cualquiera de las dos da igual. Lynn gets up at 6 a.m. because she goes running. Lo más normal es que vaya a correr. Lynn gets up at 6 a.m. because she goes running. Who uses his laptop because it's new? Who uses his laptop because it's new? Pablo is a doctor because he is good with children. Let's say. Pablo is a doctor because he is good with children. Pablo es un doctor porque él es bueno con los niños. With children. Annie goes to Boston. Annie goes to Boston because her aunt lives there. Su tía vive allá. She's a chef. Annie goes to Boston because her aunt lives there. Es lo más lógico. The countryside is quiet because there aren't, y estamos viendo negación, there aren't lots of people, lots of animals. Lots of people. El campo es silencioso porque no hay demasiada gente. The countryside is quiet because there aren't lots of people. Let's see this exercise. Fill in the gaps. Fill in the gaps in the phrases. Using the phrases in the panel. Ok, tenemos unas frases acá. Usando las frases. I'm a gardener. We're teachers. You're busy. She's a farmer. They're students. It's quiet. She's a receptionist. Soy un jardinero. Somos profesoras. Usted está ocupada. Ella es granjera. Ellos son estudiantes. Es silencioso. Ella es una recepcionista. Y ya estaba, I'm an actor. Ya estaba, soy un actor. I'm an actor. Y dice, I work in a theater. Yo trabajo en un teatro. I work in a theater because I'm an actor. Yo trabajo en un teatro porque soy un actor. All right? I work in the theater because I'm an actor. Number one, she lives on a farm. She lives on a farm because ella vive en una finca. She lives on a farm because she's a farmer. Okay? Because she's a farmer. She works
in a hotel. She works in a hotel because ella trabaja en un hotel. She works in a hotel because she's a receptionist. She's a receptionist. They get up late. Ellos se levantan tarde. They get up late because because they are students. They get up late because they're students. Ellos se levantan tarde porque son estudiantes. They're students. They get up late because they're students. El mismo pronombre nos ayuda a escoger. They. We work with children. We work with children because we are teachers. Nosotros trabajamos con niños porque nosotros somos profesores. We are teachers. We work with children because we are teachers. You don't eat lunch because you don't eat lunch. Usted no almuerza. Ojo, ya les había dicho también que eat lunch es toda una palabra para nosotros almorzar. Si traducimos palabra por palabra, diría comer almuerzo. Nosotros no decimos eso. Decimos almorzar, ¿ok? So, you don't eat lunch because you're busy. Usted no almuerza porque usted está ocupado. Because you're busy. I work outside. Yo trabajo afuera. I work outside because I'm a gardener. Soy una jardinera. I'm a gardener. My parents go to the countryside. My parents go to the countryside because mis papás van al campo porque es silencioso, es callado, because it's quiet. Y ese it hace referencia al campo, because it's quiet. My parents go to the countryside because it's quiet. Vamos a repetir nuevamente. I work in a theater because I'm an actor. She lives on a farm because she's a farmer. She works in a hotel because she's a receptionist. They get up late because they're students. We work with children because we are teachers. You don't eat lunch because you're busy. I work outside because I'm a gardener. My parents go to the countryside because it's quiet. Good. Vamos a repasar entonces o hacer un resumen de qué se vio en esta unidad púrpura. In the purple unit, in this unit. Using there is and there are. Empezamos viendo there is y there are, que es el verbo haber. There is singular, there are plural. Ejemplos. There is a hospital. Hay un hospital. Uno. Por eso es there is. There are 3 hospitals. Hay 3 hospitales. There are. There isn't a school. There aren't any schools. Y vimos la forma negativa. There is, there isn't. There are, there aren't any. Esto es completo. There aren't any schools. Vimos los artículos, articles. I work in a library. I work in the library on Main Street. Entonces vimos que el a es la forma de especificar, de decir una biblioteca, sin especificar cuál, simplemente una biblioteca. Pero el artículo the library, es porque voy a especificar qué biblioteca, es más determinativo. I work in the library on Main Street.
Ah, en la biblioteca de la calle principal. Esa en particular. Yo digo, I work in a library, trabajo en una biblioteca, yo me puedo imaginar cualquier biblioteca. Pero en la siguiente ya me estoy especificando en una. Y esa es la diferencia entre a y the. Using any and some. Usando any and some. Are there any hotels? There are some hotels. Any para pregunta. Some para respuesta. Are there any hotels? ¿Hay algún hotel? ¿Hay algunos hoteles? Ah, sí, hay algunos. Yes, there are some hotels. Imperativos. ¿Qué son los imperativos? Son los verbos que indican comando u orden. Y estos verbos van en su forma no base, porque les había dicho que la forma base del inglés de un verbo lleva la preposición to. Pues stop. Esto en español es parar. O sea que las terminaciones en español que decíamos ar, ir de los verbos, comer, trabajar, dormir, disfrutar, ar, ir, en inglés es esta preposición to. Okay? To stop, parar. To sleep, dormir. To eat, comer. Pero el imperativo no lleva ese to. Simplemente va el verbo sin el to. Stop, pare. Be careful, sea cuidadoso. Les decía run, corran. Run, corran. Hey, wake up, es despiértense. No es despertar, es despiértense, es la orden. Hey, take a shower, es báñese. No es bañarse ni bañar, es báñese, la orden, ¿ok? Take a shower. Vimos los imperativos. También vimos los imperativos negativos. Cuando yo le voy a decir a alguien que no haga algo. Y veíamos el ejemplo como don't smoke. No fume. Don't smoke. Don't talk. No hables. Don't talk. No hables. El don't. Y para la parte negativa es solamente con el don't o con el, si lo hablamos separado, do not. Do not. Do not talk. Don't talk, do not talk. Vemos uniéndose frases. ¿Cómo uníamos frases? Con una palabra que es and. Para nosotros es el y. There's a library. Hay una biblioteca and a restaurant. Y un restaurante. Y con la preposición but. Significa pero. Y esa es cuando vamos a unir una positiva con una negativa. Una frase positiva con una frase negativa. O una frase negativa con una positiva, viceversa. There's a hotel, but there isn't a store. There's a hotel, but there isn't a store. El but, esa palabra but, siempre lo tenemos como, si vamos a decir algo bueno, luego viene algo negativo. Piénselo en español y se dan cuenta. Ah, sí, nosotros vamos allá, pero... Y ese pero es porque ya viene algo mal. Igual en inglés. There's a hotel. Hay un hotel. But there isn't a store. No hay un almacén. Yo puedo decir, yes, there's a cinema. Hay un cinema. There's a cinema, but we don't have Avengers. O we don't play the Avengers. Sí, hay cinema, pero ellos no tienen los Avengers movie. Okay. Hay algo negativo siempre. Using adjectives. Y vimos los adjetivos. Usando adjetivos. She is a busy woman. It is a busy town. The town is busy. It is busy. Eso fue lo que repasamos al principio. Y ahora terminamos viendo el because. I live in the countryside because it's beautiful. Dando razones o dando una explicación. Why? Why? ¿Por qué? Because,
porque quiero, because I want, porque yo quiero. Ok, so eso fue lo que vimos en esta unidad púrpura. Todavía nos quedan unos 5 minutos más de clase, entonces voy a buscar acá rápidamente el libro de práctica o el libro donde hacemos ejercicios para ver qué alcanzamos a ver de algunos ejercicios. Página 99. Ok, acá va. Ok, vamos a ver este ejercicio, vocabulario. Esta, giving reasons, que hoy estamos viendo giving reasons, dando razones. Y vamos a buscar acá, que es el que me gusta, draw line, draw, que es dibujar, draw. Y viene el lapicito de dibujar, ok. Giving reasons. Practice, ok, vamos a ver. Vamos a dar razones. ¿Cuál es el complemento de la otra? I work at night. I work at night. Yo trabajo en la noche. I work at night because I'm a night nurse. Porque soy una enfermera de noche. O una enfermera de turno de noche. I'm a night nurse. I work at night because I'm a night nurse. Fred, es su nombre. Fred works outside because outside es afuera. Ya lo hemos visto, outside. Fred works outside because he's a teacher. No. He goes skiing. No. He works in a restaurant. No. He's a farmer. Yes. Fred works outside because he's a farmer. ¿Ok? Él trabaja afuera porque es un granjero. Fred works outside because he's a farmer. Mick travels to Switzerland because Mick travels to Switzerland. También es un hombre, Mick. Mick travels to Switzerland because he's a teacher. No. He goes skiing there. Yes. Skiing es esquiar. Switzerland es famoso por eso, por esquiar en los Alpes. Luego es skiing. Mick travels to Switzerland because he goes skiing there. Saul goes to bed late. Saul goes to bed late. Él va tarde a dormir o va a la cama tarde. Saul goes to bed late because he's a teacher? No. He works in a restaurant? Yes. Porque él trabaja en un restaurante. Saul goes to bed late because he works in a restaurant. Next, I get up. Yo me levanto. I get up at 5 a.m. Me levanto a las 5 de la mañana. I get up at 5 a.m. because I'm a mailman. Soy un hombre de correos o una persona de correos. No hay más opciones con el am. Porque digo, I get up, I'm a mailman. Te me levanto a las 5 porque soy una persona de correo. I'm a mailman. I get up at 5 a.m. because I'm a mailman. Marion goes to the library because Marion es una mujer, she. Marion goes to the library because she's a student. Ella va a la biblioteca porque es una estudiante. Because she's a student. Marion goes to the library because she's a student. Colin works with children. Él trabaja con niños. Colin works with children because es un hombre. Colin es un hombre. He's a teacher. Colin works with children because he's a teacher. Okay, razones. I work at night because I'm a night nurse. Fred works outside because he's a farmer. Mick travels to Switzerland because he goes skiing there.
Saul goes to bed late because he works in a restaurant. I get up at 5 a.m. because I'm a mailman. Marion goes to the library because she's a student. And Colin works with children because he is a teacher. ¿Ok? Eso es un pequeño repaso, para decirlo así. Un pequeño repaso. Okay, so tomorrow, mañana, empezamos la unidad nueva, que es esta, la verde, con vocabulario. Y nuevamente, como les he dicho, vocabulario no hay más que aprenderlo. ¿Ok? Hay que aprenderlo. De memoria, va de memoria. Yo espero que ustedes todos los días van a ir repasando, si sean. Recuerden el video que les puse ahí en el Facebook el domingo. El domingo, creo, el lunes. Que decía, así sean 10 minutos diarios. Esos 10 minutos son oros. Se van a acordar. Repasen ese vocabulario que mañana arrancamos con nuevo. Ok, then we stop now. Paramos ya. See you tomorrow.